Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Como cada miércoles aquí en Canal 14. Bueno, hoy después de disfrutar el partido de la Selección Nacional de Fútbol con esa euforia que tiene la selección con ganas de ir a Qatar. Y esperamos que así sea, porque es el sentimiento patrio de todos los que aman el fútbol. Bueno, pero además del fútbol, el domingo hay política. Se elige el presidente de la República, ya es 3 de abril, segunda ronda electoral, y ahí veremos quién va a regir los destinos del país por los próximos 4 años, si José María Figueres o Rodrigo Chávez. Por cierto, ese día vamos a tener también transmisión aquí en Canal 14 para llevarles a ustedes los acontecimientos más importantes de las mesas electorales aquí en esta región. Así que ahí ya están nuestros compañeros de noticias haciendo los anuncios respectivos para que ustedes nos acompañen ese día, y después de las 5 de la tarde estaremos también con análisis como lo hicimos en la primera ronda electoral. Bueno, hoy nos acompaña Max Oviedo, el politólogo, que siempre está con nosotros en las vistas de estos temas, ¿verdad? Anticipando un poco qué podría suceder en la elección. Bueno, el domingo, como repito, de la elección, y hasta ahora por lo menos la encuesta que a mí más me agrada en el sentido de cómo lo enfoca, y también en alguna medida, no es que acierte el 100%, pero se aproxima, que es la del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, que nos decía recientemente que prácticamente hay un empate entre Figueres y Rodrigo Chávez. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Hoy hay encuestas, ha salido otras encuestas. Por ejemplo, en la de la Universidad Nacional sí se nota una ventaja de uno sobre otro, pero la encuesta definitiva será el 3 de abril, que ojalá todos vayamos a votar. Bueno, ¿cómo ve Max este panorama? ¿Cómo se ha venido estos días la campaña política de ambos? Que hay de todas las sorpresas, ¿verdad? Unos, como decimos, impulsan, otros meten las patas, vuelven a meter las patas, se paran y ahí van. Lo cual uno dice, bueno, esto sumará, le quitará votos a alguno. Ya en segunda ronda electoral, todos los demás partidos que participaron en la primera, ahí hemos visto algunos dando adhesiones. No sabemos si eso va a tener algún impacto político al final, pero bueno, eso es lo que vamos a compartir con Max el día de hoy. Max, buenas noches. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los amigos y amigas que desde sus hogares nos están viendo ahora, en estas horas de la noche ya, que suponemos también está por darse a conocer en cualquier momento la encuesta del CIEP, que siempre son primero los medios de comunicación de la universidad los que tienen la potestad de darla primero a conocer, y después de ahí ya el resto del país pues la podemos conocer. Max, las preguntas que se hace uno después de una primera ronda electoral es si los candidatos mantienen o superan la cantidad de votos por la que pasaron a segunda ronda, sabiendo de antemano que José María Figueres tiene más votos que Rodrigo Chávez, pero en segunda ronda es otro panorama que se ve, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se da ese panorama? Se da porque otros partidos políticos puede ser que le sumen a algunos de los candidatos, o qué fenómeno podría darse. Sí. O solamente como hay dos se contabiliza esa cantidad de electores. Sí, mira, Álvaro, eso es muy complejo, y es muy complejo de explicar. Creo que todos los amigos televidentes, que siempre están con nosotros, siempre me han escuchado a mí hablar de los partidos políticos, y que no hay partidos políticos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, aquí después de la primera elección, es por decirlo así, vea, surgió este montón y ve a ver qué puede coger. Eso es en realidad lo que hacen los candidatos, lanzarse a ver qué pueden pescar dentro de aquel mar de peces que quedaron libres, porque estaban siguiendo a alguien, ¿verdad? Y así lo digo, siguiendo a alguien nada más por seguirlo, pero al no quedar en la primera ronda, para la segunda ronda dicen, bueno, estoy libre. Entonces, ese fenómeno que se presenta en Costa Rica, lo que hace es que, sí, los partidos políticos tengan que ponerse desesperados a buscar adeptos. ¿Qué es lo que pasa? Y ya ha quedado claro, que el partido político que llevaba a Max Oviedo como candidato a la presidencia, no pasó a segunda ronda.
y sacó 15,000, 14,000 votos, 12,000 votos. Y puede ser que alguno de los que queda en segunda ronda dicen, mire, atraigamos a Max Oviedo y esos 15,000 votos. Y entonces cometen el error de salir a la prensa diciendo, bueno, Max Oviedo le está dando la adhesión a 1 o a 2, ¿verdad? Pero resulta que inmediatamente de los 14,000 votos que Max Oviedo sacó en primera ronda, todo el equipo que Max Oviedo llevaba y sale diciendo que se fue con el otro. Se fue con el otro, claro. ¿Verdad? Entonces, eso significa que la gente estaba ahí por estar en ese partido político. Eso es en realidad lo que ocurre. No hay una afiliación, no hay una idea plasmada de qué es lo que quiero ideológicamente para el país, ¿verdad? Claro. Porque puede ser cierto que tal vez el candidato 1 o el candidato 2, ya y el candidato 2 se asemeja más. Es, por decirlo así, digamos que es un socialdemócrata. Max, y yo soy un socialista. Claro. Bueno, me voy a plegar a ese. Pero como eso no existe, sí, entonces me puedo plegar a 1 o a 2. Al que le cae mejor. Ojo, ahí estás diciendo algo importante, Álvaro. No es al que le cae mejor. Voy a ir a votar contra el que me cae más mal. Exacto. Eso es lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Y le pregunto por qué, por ejemplo, la primera ronda electoral, el resultado de las elecciones es que Figueres o Liberación Nacional obtiene 497,000 y un resto de votos. Progreso Social 305,000. 305,000 y resto. 27 contra un 16 y resto. Ajá. Pareciera que eso se traslada en una segunda ronda electoral, pero cuando uno comienza a ver encuestas, ve que las cosas comienzan a variar. Claro. ¿Ese fenómeno a qué se debe? ¿A que esos van, como usted dice, a votar en contra de o me cae bien? ¿O es que sencillamente hay una cantidad que este país superó el 40% de indecisos histórico, comienzan a replegarse con uno? No, lo que ocurre, Álvaro, es que justamente, y lo habíamos dicho en este programa y lo dijimos también el día que estábamos comentando las elecciones, Figueres la tiene muy difícil, porque de todos los candidatos era el más odiado. Era el que la gente menos identificada se sentía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jay, es al que más detesto, entonces no voy a votar por él. Entonces, José María ve que lo que él saca es justamente lo que dijo el CIEP que iba a sacar, ¿verdad? Si lo trasladas ya con las personas que no acudieron a la urna. Entonces, él llegó a su techo. José María está en su techo y de ahí no ha logrado hacer un arranque fuerte. Mientras que el odio que siento por José María me lleva a adherirme a Rodrigo Chávez. Y eso es lo que está pasando. Escuchando una de las encuestas que salió ahora en la mañana, ¿verdad? La de IDESPO, justamente la de la Universidad Nacional, decían que hicieron un excelente trabajo porque dijeron, ok, ¿quiénes están siguiendo a Chávez? Entonces, los fabricistas son los que más están siguiendo a Chávez, los que votaron por Nueva República. Y bueno, acordate que en los cantones del norte ganó Fabricio, ¿verdad? Ahí sacó ventaja ese grupo. A veces me cuesta decirles grupo político, pero igual, digamos grupo político. Están recibiendo muchos adeptos de la Unidad Social Cristiana, un 19% se está yendo con Chávez. Creo que los fabricistas rondaban el 24 o 25%. Casa más con... Es que, digamos, el PAC ni juega. Es que el PAC ni juega en esta. ¿Por qué? Porque sacó muy pocos votos a nivel nacional, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no son significativos en el universo. Tan es así que en el IDESPO, si lo escuchás o lo pueden ver los amigos y amigas televidentes, salen los fabricistas, sale el 19% de la unidad, sale un 7-8% de los que votaron por Eli Feinstein, que están con Rodrigo Chávez. Que son parecidos. Exactamente, y está otro grupo político, no recuerdo en este momento cuál, pero después de ahí dicen, y el resto. O sea, ahí está el PAC, ahí están los de Gravy Moya. Frente Amplio. Perdón, era el Frente Amplio la que me faltaba. Y ¿El Frente Amplio está más con Rodrigo? No. Con José María. Está más con José María. Creo que es un 4% de la gente que votó por el Frente Amplio está con Rodrigo, mientras que un 7 u 8% se fueron con José María Figueres. Pero siempre es muy poco, ¿verdad? Claro. Entonces, esas otras fuerzas son las que le están dando a Rodrigo Chávez, ese impulso para estar ahora en las encuestas en ese primer lugar, ¿verdad? Que
ha ido bajando. Y hay que también ponerle atención a cómo se ha llevado la campaña de parte de Liberación. Claro. Liberación, al saber que José María no crece, que se estancó ahí, ¿qué es lo que necesitan? Que Chávez no siga subiendo. Entonces, empiezan a dirigir un mensaje hacia aquellos que no votaron por Chávez en la primera. ¿Verdad? Esa persona que, qué sé yo, digamos, votó por Rolando Araya. Y que dice, en esta segunda ronda voy a ir a votar por Chávez. Pero y que se sienta, Álvaro, a escuchar un debate o a ver un debate y lo que escucha es que usted me sacó la lengua, que no, que usted me jaló el pelo, que usted le dijo fea a la niña, que usted le dijo feo al muchacho aquel, que usted se estuvo... Eso cansa. Se decepciona. Entonces, esa persona, exactamente, esa persona que votó por Rolando Araya, seguramente está diciendo, no, qué cansado con estos dos. La verdad es que es muy cansado. Iba a ir a votar por Chávez, pero ya no voy. ¿Verdad? Entonces, esa es la campaña de Liberación. En eso se está basando Liberación. Hacer que la gente no salga a votar por Rodrigo Chávez o que definitivamente se quede en su casa viendo otras cosas. Sin embargo... ¿Por qué? Porque entonces ahí sí, ese 20% de Liberación se convierte en una mayoría. Sin embargo, la campaña esta reciente de José María salía a votar, no vote en contra, sino a favor. Me parece una campaña bastante bonita. No sé si eso le dará algún efecto en algún electorado. A mí personalmente me ha gustado el mensaje y como lo han hecho, ¿verdad? Rodrigo no le he visto hasta ahora que está sacando algo de publicidad, pero son los que han sido más agresivos publicitariamente. Sí, pero vuelvo a las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué lo lleva a usted a votar por Figueres? No, que soy liberacionista de toda la vida. No lo está convenciendo la publicidad. Max, no me está convenciendo. Interesante esto porque, precisamente hablando con alguien que usted conoce, que es amigo común, Roy González, decía Roy que a él le parecía que el programa de gobierno de liberación es más completo. Sí, claro, son 90 y resto de páginas. Que el de Rodrigo. Y daba múltiples explicaciones el por qué consideraba que era más completo. Él decía que el programa de Rodrigo Chávez se queda mucho en el qué hacer. Nada más habla de qué hay que hacer y qué hay que hacer. Exacto. Y eso cualquiera lo puede decir. Por lo menos el de Figueres proponía cosas. Incluso en temas cooperativos, según Roy, el programa de gobierno de Rodrigo Chávez solo lo menciona en 3 ocasiones. Y el de Figueres sí ya tiene una propuesta. Pero lo que quiero decir es que en medio de toda esta maraña, yo digo a veces, la gente que está decidida a ir a votar por Chávez puede escuchar lo que sea él, que siempre va a ir a votar, igual que por José María. Pero es un grueso de la gente, lo cual usted señala de las encuestas, que pareciera que están en partidos y le interesa el país. Lo digo porque siento que mucho de eso, ¿verdad? Yo no veo a la unidad, digamos, veo a partidos más cerca de Liberación, si fuera el caso, que a Rodrigo Chávez. Lo que pasa es que Figueres les cae malísimo. Es que... Y entonces, digamos, no es un tema de político ni de país, es un tema que me cae mal. Me cae muy mal. Y es mi enemigo político y yo no voy a ir a votar por Figueres nunca. Es que, Álvaro... Es interesante cómo funciona. Claro, pero es que entendamos la otra cosa que dicen las encuestas. ¿Quién apoya a José María Figueres? Ok, liberacionistas. Pero cuando hacen por edades, mayores de 50 años. Sí, son los Pepe Figueres. Y si te vas a la unidad, ¿quiénes apoyaron a Linet Saborío? Los mayores de 50 años. Entonces, en ellos todavía en su mente está esa lucha Figueres-Calderón. Y un calderonista nunca va a votar por un Figueres, ¿verdad? Entonces, claro, se trasladan. Mi odio me traslada a votar por Chávez. Eso es... Y otra cosa que también dicen las encuestas. Cuando le preguntan a la gente, ¿y qué lo lleva a usted a votar por? Nadie. Creo que es, si acaso, un 5% de cualquier candidato, su plan de gobierno. No. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie en este país lee los planes de gobierno de ninguno. No. Y va a la urna por cualquier otra motivación emocional, claro, sí. ¿Verdad? O de hígado, que eso es algo interesante también porque... Es que las elecciones parecieran que es como los procesos de compra. Muchos por temas más emocionales que por raciocinio. Sí, claro, pero también juega el tema de las redes sociales. Ah, sí, claro, sí. Cuando está esta muchacha en el Congreso de los Estados Unidos, una muchacha que trabajó para Facebook,
le dice a los congresistas de los Estados Unidos, sí, Facebook promueve la violencia, promueve que lo más violento o lo más de odio sea lo que más se viralice. ¿Ya? Entonces, si la gente le está haciendo caso a las redes y yo odio uno de los dos candidatos, y por supuesto que voy a estar más lleno de odio y más me voy a emocionar para ir a votar en contra de ese, ¿verdad? Y no le ponen atención a los planteamientos. Yo te digo una cosa, yo me leí los planes de gobierno, ¿verdad? Encuentro gran diferencia entre el de Chávez y el de Figueres en la cantidad de hojas, nada más, o de páginas, como usted quiera decirle, ¿verdad? 126 el de Chávez y 90 y pico el de Figueres. No, el de Chávez tiene 30 y algo. Sinceramente, lo que tiene es 30 y algo. Bueno, ya lo bajaron, pues. Y el de Figueres tiene 90 y resto, ¿verdad? Pero si usted se pone a ver, tampoco el de Figueres es tan bueno, ¿verdad? O tan claro en decirte esto se arregla de esta forma, sino que también se queda en un discurso ahí en el aire, mientras que el de Chávez definitivamente se queda en el aire, ¿verdad? Nada más dice, ok, corrupción cero. Sí, perfecto. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo con corrupción cero. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? No sé, espere que llegue, que me nombren presidente y ahí voy a ver cómo lo resuelvo. José María también habla de corrupción cero y se enmaraña ahí en la creación de una instancia extraña como para luchar contra la corrupción, que al final de cuentas también le dice a la gente, no, eso va a terminar en nada, como las comisiones famosas en este país, ¿verdad? Sí, a mí me hacía gracia ayer viendo en un medio nacional que hablaban sobre Rodrigo Chávez y él decía que habían 3 cosas para resolver el país. Okay, sí. Una era eliminar la corrupción, Sí. generar empleo, y la otra era... El tema fiscal. No, bajar los precios. Él decía Sí, que, ok. que el costo de la vida se subió por decreto y se baja por decreto. Ajá. No sé qué tan cierto será. Y después hablaba que el tema de la generación de empleo tiene que ver mucho con los monopolios corruptos Ajá. que los partidos tradicionales le han dado a alguna gente. Pareciera muy fácil. Sí. Y corrupción cero, pues como usted dice, todos estamos de acuerdo. Lo plantea muy fácil. El tema es qué tan fácil puede hacerse, ¿verdad? Claro, porque el Estado es enmarañado en Costa Rica, ¿verdad? Y yo te puedo decir, ok, y pongo el ejemplo que él utiliza, el tema del arroz, ¿verdad? Ajá. Y habla que los arroceros y que es una barbaridad. Y en este país existe una ley, que es la ley de Conarroz. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que si Max Oviedo siembra arroz, tiene derecho a importar arroz, ¿verdad? Entonces, como los costos en Costa Rica son tan altos, cuando Max Oviedo importa arroz más barato, lo puede poner al mismo precio como que si fuera nacional, para que compense un poco las pérdidas que tiene, ¿verdad? O la poca ganancia que tiene con la producción nacional. Pero también ahí se meten otros, como don Bernal Jiménez, que es financista de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y es uno de los importador de arroz, no es productor de arroz nacional. Y usted dice, sí, está bien, qué bueno que le entre esa ley. Pero en esta coyuntura, con la guerra en Ucrania, lo que nos está dando el ejemplo con el trigo y el maíz, ok, ¿qué pasa si esa eliminación de ese monopolio corrupto en realidad lo que hace es terminar de destruir a los pocos que siembran arroz en Costa Rica? Y ya nadie siembra arroz en Costa Rica. No. Y dependemos del arroz importado. En esta coyuntura, ¿eso sería inteligente hacerlo? En cualquier momento los países que tengan superávit de arroz pueden decir, no, mira, hey, no vamos a exportar arroz. No. La verdad es que la puntilla de arroz se le puede echar al concentrado, que la cascarilla del arroz se puede utilizar en otros subproductos también para alimentación, y entonces como no hay trigo, entonces utilizo y elevó el precio. Claro. Entonces también para el país sería un problema. Entonces la solución no es tan fácil, ¿verdad? Si fuera tan fácil de hacerlo por decreto, yo creo que ya muchos presidentes lo hubiesen hecho, ¿verdad? Y aquí traigo a colación a un amigo personal que fue candidato, Welmer Ramos, que cuando era ministro de Economía entró en todos estos temas y pensó que era fácil. Pero cuando empieza a ver cómo es que se maneja el país, cómo estas estructuras se mueven. Y el monopolio de cemento, ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema con Welmer, ¿verdad? Con el monopolio. Pero entonces él empieza a ver que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque él no puede estar en todo también. Es que si don Rodrigo Chávez pudiese estar en absolutamente todas las decisiones que se toman en este país, desde el nombramiento de un maestro
hasta la compra de bonos, o venta, perdón, de bonos en el extranjero, excelente. Pero eso es imposible, Álvaro. Es literalmente imposible. Son 390 puestos los que tiene que llenar. Max, ¿y qué tan fácil es? Yo hablo de ese candidato porque es el que más me llama la atención, digamos, como propone resolver las cosas. ¿Sí? Y él hablaba también bueno, habla de varios temas, ¿verdad? Pero uno tiene que ver con el costo de la vida, ¿verdad? Sí. El costo de los medicamentos, otra cosa que él habla bastante. El tema de la luz eléctrica. El tema de la luz eléctrica. Que lo ve como muy fácil, pero no es tan fácil porque habría que ver cómo se hace con el ICE. No, es que yo te puedo decir porque dentro de la vida a veces lo pone uno a conocer a gente muy, muy importante y muy, muy interesante. Y usted también lo conoce, al expresidente ejecutivo del ICE, en la administración pasada, ¿verdad? Y yo le decía al señor Obregón, en una conversación que teníamos ahí, ¿y cómo le está yendo con esto? Porque el gobierno de Luis Guillermo Solís quería renegociar los créditos del ICE, ¿verdad? Y a los amigos y amigas que no están dentro de esa historia, es así, por decirlo así rápido. Al ICE le prestan plata para construir una planta hidroeléctrica y el préstamo era por 30 años. Pero la planta hidroeléctrica va a seguir funcionando durante 60 años. Entonces, lo ponen a pagar mucha plata en estos 30 años, ¿verdad? Y después le quedan 30 años libres. Ahí libres. Entonces, la idea de don Carlos Obregón era, ok, si la planta va a estar tantos años, renegociemos y ya no paguemos en 30 años, paguemos en 40, paguemos en 50. Y cuando salió al extranjero a tratar de negociar con todos los bancos que habían financiado las plantas, todos le dijeron que no. Y ya se acabó. O sea, ya no podía hacer nada más. Sí, ¿no? Él no podía llegar con un rifle a amenazar a la gente del banco. Renegociemos esto. Y el banco le dijo, no lo vamos a renegociar. Todo se queda así. Y ahí está el ICE pagando plantas, ¿verdad? Que se podían pagar en más tiempo y pagándolas en el corto plazo. En realidad eso es lo que ocurre. Don Rodrigo también habla de las normas NIF, que son normas de contabilidad, ¿verdad? Pero, a ver, que eso resuelva el asunto, no sé. Yo creo que es muy difícil. El ICE le ha dicho varias veces ya al gobierno que no se puede y a la misma Contraloría, que es la que más está insistiendo en esto. Entonces, por ahí como que también está difícil. José María ya ha planteado, digamos, todo su equipo de trabajo. Rodrigo no se le conoce eso. Vi por ahí, no sé si es cierto que el candidato a la vicepresidencia le iba a escoger mediante una empresa que buscara el mejor. A mí me agarra una cosa rara cuando veo eso. A la vez me alegra porque uno dice, van a buscar la mejor gente. Pero el país y cómo se maneja la política tiene otra condición. Creo que ya pasamos por la administración de Luis Guillermo Solís, que hizo intento de poner académicos a gobernar el país y terminó peor el asunto. Claro. No sé si eso en alguna medida le da ventaja, porque él es el blanco de todo y no hay anticuerpos alrededor de él. Pero cuando comienza, en el caso de que sea presidente de la República, a administrar, dependiendo de la gente, le puede pasar algo similar o peor a lo que hemos vivido en estos 2 periodos atrás con Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís. Sí, pero ahí... Que eran candidatos partidos que nunca habían tenido experiencia política y que... Yo lo digo en el sentido de que podría terminar gobernando con los mismos de siempre. O no con los mismos de siempre, pero que vienen de alguna afinidad política. Sí, claro. Es que no puede traer gente del extranjero. No puede traer neozelandeses ni alemanes a ponerlos como ministros. Tienen que ser costarricenses. Tienen que ser personas de aquí. Entonces, ¿y quiénes son los que están más preparados? Sí, personas de aquí que ya han ocupado un puesto. Y si han ocupado un puesto porque estaban en un partido político, Liberación, La Unidad o el PAC, que son los que han gobernado. Entonces, eso por ese lado. Pero, digamos, ahí yo sí siento que puede ser hasta bueno, a veces no decir quiénes van. Que sea sorpresa. Sí, porque eso sí crea muchos anticuerpos. Claro. Vamos, sí, porque yo lo decía el programa pasado, Rodrigo Chávez decía quitarle el recurso económico que el Banco Nacional le da al Infocop. Y todo el mundo, qué barbaridad, que no es una barbaridad. Pero
la gente que está con José María Figueres dicen hay que vender uno de los bancos del Estado. Sí, es lo mismo. Entonces, a final de cuentas, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Le vas a quitar la plata al Infocop, claro. ¿Verdad? Entonces, claro, y ya empieza uno a saber quiénes son. La posición de Rodrigo Arias, de primer lugar para diputado, eso no le atrajo muchos votos a José María Figueres. No. ¿Verdad? Y mucha gente, ¿qué es lo que dice? Ya puso ahí a los que... tampoco la hija Álvarez de Santi. Exactamente. La he visto por ahí que más bien me parece como desafortunado un poco sus apreciaciones. No, a ver, sí, que salga diciendo, bueno, no sé si en televisión o en una de esas cosas de internet, que no sabe manejar ni un microondas, sí. ¿Verdad? Perdónenme. Sí. Eso como que... Y también yo, un día de estos, escuchando a mi esposa, refiriéndose a algo que dice la esposa de José María Figueres, que hay que traer un grupo coreano para el traspaso de poderes. Ese grupo coreano cobra $5 millones. En un país en crisis, como que alguien se ponga a decir que para el traspaso de poderes va a traer un grupo musical. Mucha contentera. A ver, sí, y de $5 millones, el país no está para gastar eso, ¿verdad? Entonces, estoy viendo también como que se ha perdido mucho eso de tener los pies bien puestos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, estás viendo cosas extrañísimas en política. No, y me hace mucha gracia porque ahora han tirado la casa por la ventana todos. Yo nunca he visto una campaña electoral como esta. Me parece que en esta como que se ha perdido la cordura y el respeto sobre ciertas cosas, ¿verdad? Se han pasado límites que antes no se quebraban, ¿verdad? El candidato tenía... ahora, ahora se tiran y otra cosa que hay una... En algún momento se veía, pero es que ahora uno siente como mucha violencia y mucha falta de respeto también. Y eso llama mucho la atención al costarricense. Sí. Ya no hay una división de pensamientos, sino ya hay criterios de si este hizo aquel hizo peor. ¿Y eso qué define a un país? A mí me preocupa eso porque eso también determina mucho el tipo de elector que va a ir a votar el 3 de abril. Pero Álvaro, esto no es de ahora. No. Acordate que en los años 90 Max, es que creo que fue Flaxo. Esto ha venido como subiendo de tono. Uno va viendo cosas y todavía uno espera. Pero es que ahora para mí se han exacerbado algunos ánimos con la presencia de las redes sociales extremadamente fuertes, ¿verdad? Sí, claro. Que tal vez antes uno no veía porque no estaban esas plataformas, televisión, radio, plazas públicas, cosas de ese tipo, pero ahora uno ve ahí cada cuestión y gente opinando y respaldando tesis que uno dice, mira, qué interesante, ¿verdad? Sí, que te decía, Flaxo en los 90s hace un estudio, ¿cómo es el gobernante de Costa Rica que el costarricense quiere? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Hasta habíamos hablado mucho durante... Sí, claro. Y es casi un dictador, lo que el costarricense quería. El costarricense de los 90s, ¿verdad? Alguien que viniera a pegar 4 gritos y que dijera que lo podía reparar todo a punta de guayabo, decía José Figueres Ferrer. Hemos cambiado mucho, ¿verdad? Y más bien, ahora estamos llegando ya al nivel de escoger a alguien así, ¿verdad? Tal vez a José María le ha faltado ponerse más fuerte. Más agresivo. Más agresivo, no insultante, pero sí más agresivo diciendo, no, es que esto lo voy a resolver así y ya. Sí, que la gente cree que esos son personas determinantes, que no titubean mucho para decir lo que hay que hacer, pero al final no se ponen a pensar si lo que dicen es razonable o irrazonable. Que es lo que hablábamos también, perdón, que recuerde, pero el programa pasado. Sí. Ok, yo voy a quitar a todos los corruptos. Y entonces descubrí que Max Oviedo es un corrupto, voy a ir a quitarlo. Y entonces le dice al ministro o le dice a la persona encargada, quite a Max Oviedo. Pero en ese interín ya Max Oviedo pidió vacaciones. Entonces no lo pueden quitar porque está en vacaciones, ¿verdad? Y entonces ahí mismo ya Max Oviedo se movió y fue al servicio civil y empezó a hacer todo un alegato de que me están presionando para que yo renuncie. Y es una injusticia. Exactamente. Entonces ya pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses y Max Oviedo sigue ahí. Entonces la gente ahora sí. Y pues no era que lo iba a quitar. Claro. Entonces que es exactamente igual. Otro más del montón que nos prometió un montón de cosas y no se pueden cumplir. El costarricense, yo creo que en esta campaña política
el que nos está viendo, los que nos están viendo aquí, tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, yo como ciudadano tengo que hacer algo y tengo que manifestarme. Max, ¿cuál ha sido el papel de los medios que usted ha visto en esta campaña? Porque he escuchado, digamos, abiertamente a Rodrigo a opinar en contra de los medios. Sí, sí, sí. Hay un sector que habla de que José María compró la prensa. No, es que, a ver, yo no creo que José María haya comprado la prensa. No, Lo que tampoco. pasa es que los intereses, que son más grandes que José María Figueres y que son los que manejan este país, ¿verdad? Los intereses reales, esos intereses dicen que Rodrigo Chávez no les funciona, no les sirve. Entonces no pueden estar con él. Canal 7 sí y La Nación primordialmente se nota demasiado, pero demasiado, un enfrentamiento duro contra el señor Chávez. Ayer hasta me sorprendió esa entrevista que le hicieron en Canal 7 porque fue una entrevista bastante bonita, bien manejada, una ¿verdad? presentación de él. Muy humana, ¿verdad? Y estuvo bastante bien. Pero sí, La Nación y Canal 7 están en contra del señor Chávez, que, a ver, siempre se ha dicho, son los grupos de poder que siempre han estado manejando el país, ¿verdad? Los Jiménez, ¿verdad? Jiménez Borbón. Jiménez, sí, Ronulfo siempre ha estado en casa presidencial, en gobiernos de liberación y en gobiernos de la unidad, Claro. y siempre ha estado ahí. Pero ahora hay otros grupos nuevos, ¿verdad? Está este grupo donde está el presidente del equipo de Alajuela, está este otro grupo que está ahora con don Rodrigo Chávez, donde está Bernal Jiménez, donde está un señor de nombre André, ¿verdad? Que también otro de los financistas grandes, está Calixto Chávez, que recordémonos, también ahí, claro. recordemos el San Carlos de los 80s, Sí, sí. ¿verdad? Mucha gente que tenía pollos y vendía pollos y llegó la empresa de don Calixto y le decía, mira, hey, ahora vas a producir para mí, yo te compro todos los pollos. Y recuerdo mucha gente emocionada y llegó ya para sacar los pollos y llegó la empresa de don Calixto y le dijo, no le puedo comprar ni uno solo, ¿verdad? Y recuerdo muchos polleros quebrando. Muchos, en la década de los 80, que eso no se acuerda mucha gente, pero sí pasó. Bueno, ahí está con don Rodrigo Chávez. Sí, pero con José María Figueres está el otro grupo de poder, ¿verdad? Entonces, Sí, ahora le sacan el de los banqueros, que es peligroso. Sí, ahora le sacan una línea paralela de financiamiento de $199,000 Sí. a Rodrigo Chávez, que pasa por una chiquilla que sacó hoy La Nación. A Figueres, bueno, se le ha cuestionado mucho el viaje a República Dominicana. Sí. Algunos dicen que tampoco era que venía con las manos vacías, Exactamente. ¿verdad? Es que hay de todo en política. Porque ya a Johnny Araya se había financiado con cierto recurso económico proveniente de República Dominicana, ¿verdad? Entonces, es cierto, puede ser que ocurra. Y bueno, y está lo de definir el famoso ¿Y el anuncio. sector banquero con quién está? Yo creo que el sector banquero está más con José María Figueres. Con José María. Claro, porque no ha dicho hasta ahora que los va a enfrentar. Y vea que Liberación Nacional les hizo el favor esta semana en la Asamblea Legislativa. Con el proyecto de ley de Welmer Ramos, vuelvo a poner a Welmer porque así fue el que lo presentó, el de renta mundial. ¿Qué es? Y sencillamente que si Max Oviedo tiene un negocio en Costa Rica, uno en Estados Unidos, uno en El Salvador y otro en Honduras, y resulta que eso es lo que hacen es prestarle plata a Max Oviedo aquí en Costa Rica, que al final de cuentas es trasladarles el recurso económico, bueno, entonces que Max Oviedo pague impuestos por todas esas empresas que tiene a nivel internacional. Bueno, Liberación Nacional ayer archivó el proyecto el jueves pasado archivó el proyecto de renta mundial. Y eso es una de las grandes, digamos, también formas de captar recursos para no ahorcar a la gente. Yo no sé si está entre la agenda del Banco Mundial, lo de renta mundial. No. El Fondo Monetario, perdón. No, está dentro de la agenda de la OCDE. Entonces dice uno, ¿cómo es esta cosa? Liberación Nacional fue uno de los partidos que más defendió pertenecer a la OCDE, ¿verdad? Pero resulta que un proyecto de ley que tiene que ver con la OCDE, que es el de renta mundial, Liberación lo echa atrás. ¿Y cómo ve el juego de la nueva reelección de alcaldes, del segundo debate? Esa es otra cosa. Eso está jugando en esta elección nacional. Eso está jugando en esta elección nacional. Ya la próxima elección de alcaldes del 2024. ¿Por qué? Porque, a ver,
a todos aquellos que odian al Partido Liberación Nacional, ahora tienen que darle gracias a los alcaldes de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque los alcaldes de Liberación Nacional, para mantenerse en el poder, no dejaron que se crearan nuevas figuras dentro del partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes primero ocupaban un puesto a nivel cantonal, después, por supuesto, tenían que ir creciendo a nivel cantonal, ya ahí es donde se convertían en competencia de los alcaldes, entonces los alcaldes hasta ahí cercenaron eso, pero ese muchacho después pasaba a la provincial y después pasaba a la nacional, ¿verdad? Iba escalando. Iba escalando, ese era el proceso natural. Pero cuando los alcaldes, en su mayoría liberacionistas, no dejan que nadie más crezca, hay un vacío. Entonces, claro, no hay figuras nacionales. No hay figuras nacionales. ¿Quién es José María Villalta? Un muchachito que salió primero estuvo con el PAC como asesor, después se fue con el Frente Amplio y empezó a desarrollarse ahí dentro del Frente Amplio. Pasó todo el proceso y don José lo acompañaba. Liberación Nacional tiene demasiados años donde ningún líder acompaña. José Figueres, Daniel Oduber acompañaron a don Luis Alberto Monge y se lo dijeron, Óscar Arias no puede llegar a ser presidente de este país. Eso también lo dijeron José Figueres y Daniel Oduber. No confiaban en el señor Arias, ¿verdad? Pero sí acompañaron a don Luis Alberto y lo llevaron a la presidencia, ¿verdad? Entonces, cuando ese proceso no se da, ya usted se queda sin líderes. Entonces, ahora Liberación tiene el problema de que si José María no gana la elección nacional y pasa la no reelección de alcaldes, que es un proyecto de ley que ayer justamente el lunes había que votarlo y se salieron los diputados de Liberación para no votarlo, ya no hay figuras en los cantones. ¿Quién es el sustituto, por estar aquí en San Carlos lo digo, de Alfredo Córdoba Soro en San Carlos? La señora que está, de vicealcaldesa, No. que fue y le dio la adhesión a Rodrigo Chávez, no es ella. Pero dentro de Liberación Nacional, Hay una figura que está, me parece a mí que va a agarrar fuerza, que es el presidente municipal. pero ya se curtió en el proceso político. No, está Vea empezando. Sí. exactamente, y vea que si yo soy de San Carlos y no lo conozco y nadie ve las sesiones municipales y nadie sabe quién es el presidente, yo me voy al Parque Ciudad Quesada y tomo ahí 8 horas del día preguntando el nombre del presidente municipal y estoy seguro que si acaso un 3% Lo conozco. que pasa me van a decir, sé cómo se llama, no lo conozco, ¿verdad? Es que esto no es así, la política no es, ay, vean, yo escogí a fulano de tal, voten por él. No, esto no es así, ya está demostrado. Sí, Vos tienen que lo dijiste al inicio del acompañarlo. programa, Sí. ¿verdad? Ah, este es Fabricio. Hey, señores, vengan, voten por José María Figueres. No, ¿qué le pasa a usted? Sí. Yo lo seguí a usted y voté por usted por la filiación religiosa, pero usted no me puede venir a mí a imponer que vote por José María Figueres. Eso no lo puede hacer. Sí. Lo mismo va a pasar en esta campaña de alcalde. Entonces, Liberación podría ser, como todos se han reelegido, o en su mayoría, los alcaldes de Liberación ya se han reelegido más de una vez, y ahí ninguno podría participar en las elecciones. Entonces, ve el desfase que tiene Liberación. Pero también tiene una ventaja, que es lo que seguramente siempre ocurre. Ahora, como ya no está el alcalde, ahora sí, llegó el momento en que Max Oviedo sea alcalde. ¿Ah? Y entonces Max Oviedo se postula, Álvaro Chavarría se postula, Salen un Susana montón. Chavarría se postula, Sujei Elizondo se postula y se postula todo mundo. Porque ahora sí le vamos a ganar a Liberación Nacional, porque está demacrado, está en el suelo. Y resulta que como nadie participa, Liberación sigue manteniendo ese grupito de personas fieles, mayores de 50 años, ¿verdad? Que se quedan con Liberación, van y votan por Liberación Y los truenan. y vuelve a ganar Liberación, ¿verdad? Porque al no existir partidos políticos, es que si existieran partidos políticos, Álvaro, el comité político de un partido se pone de acuerdo con otro comité político de otro partido. Sí, ahora lo que salen son figuras y comienzan a... Y lo peor de todo no son ni figuras, es que yo me creo figura. No, ¿Por no. qué me creo figura? Porque escribo en Facebook, Así. hay que decirle no a las vacunas. Sí. Y entonces
80 personas dicen. Y voy y le demuestro. Vea, Álvaro, qué pegue el mío, ¿ah? Puse este comentario, vea, No, 80 o personas. se dicen dirigentes políticos y no dirigen a nadie. Exactamente, ¿verdad? O ponen, viva la CL. Vea, 4,000 personas le pusieron que les gustó lo que yo puse. Vea que arrastre el mío. Perdón, pero recuerdo, ¿te acuerdas de un político, Sí, claro. ya no está con nosotros, que claro. decía cuando Uno lo más visitaba, con el gallo. decía, mire, es que yo tengo aquí ganado San Carlos, y se llevaba a los que venían de San José para la llanura, y él iba manejando su carro y saludaba a la gente, ¿te acuerdas? Sí, ¡Ey! Y todo el mundo lo saludaba, y le decía al otro, ¿ves cómo estoy yo? Aquí yo arraso, ¿verdad? Uno más con el gallo. Uno más con el gallo. Ya volvemos con más de tertulia en esta recta final conversando con el politólogo Max Oviedo. Ya volvemos. Bien, continuamos con tertulia de noche. Max, las adhesiones de las diferentes personas que uno ha visto a uno o a otro, jala políticamente eso. Y hablemos un ejemplo aquí, incluso la misma alcaldesa de San Carlos que está con Partido Progreso Social. Hablemos de Graving Moya, que está con Figueres. Hablemos de Malabasi, que le dio el apoyo a Figueres. Y otras figuras que también le han dado el apoyo a Rodrigo Chávez. Eso suma. No, dicen las encuestas que no. Y no una. Todas las encuestas dicen que eso no suma. No hay filiación política. O sea, mis principios no son coherentes con el líder de este partido político. Estoy con este líder político porque o baila bien, o habla muy bien, o un día dijo que estaba en contra de las corridas de toros y yo también estoy en contra de las corridas de toros, o que está a favor de las peleas de gallos y a mí me gustan las peleas de gallos. ¿Ah? No sé ni quién es él, pero como dijo eso, voy con él. Coincido. Coincido con eso y ya. Y en realidad, ve que el Partido Liberación Nacional es el bloque más fuerte a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esta gente de 50 y más años sí tenían una afiliación, ¿verdad? Claro. Y sabían los nombres de sus dirigentes políticos. Y sabían quién era el líder en el pueblo, aquí en el vecindario, ¿verdad? Ve, ahí estaba fulano de tal haciendo el censo que siempre Liberación les pide. Y vea que hacían esto. Los otros no, ¿verdad? Yo te lo decía, y perdón, insisto, la vez pasada, cuando hablábamos del Partido Acción Ciudadana, nunca tuvo estructura. Nunca tuvo estructura. El partido... Y ahí hay un error de Liberación, ¿verdad? Liberación Nacional enfocó mucho las baterías en contra del Partido Acción Ciudadana. Y le apuntó al mensajero, no al mensaje. ¿Qué está diciendo Rodrigo Chávez? Hay que acabar con la corrupción. Y a él sí se le está creyendo el mensaje que hay que acabar con la corrupción y no a José María Figueres, que también dice que hay que acabar con la corrupción. A él no le creo, pero a Rodrigo Chávez sí. La gente en este país, ese discurso le gusta. Otón Solís fue un... Sí, así nació el PAC. Así nació el PAC, en contra de la corrupción. Pero Liberación Nacional, en vez de hacer un esfuerzo interno, de reestructurarse, de ver qué era lo que estaba haciendo mal, no, empezó a apuntarle al Partido Acción Ciudadana. Y pensaron que con la muerte del Partido Acción Ciudadana ya iban a ganar las elecciones. Claro. Y eso jamás va a ocurrir, porque el mensaje es corrupción. También es que Liberación tiene, digamos, tiene demasiado cacique. Ahí cuesta mucho un consenso porque todos quieren tener el partido. Álvarez de Santi, los Araya, los Arias, comienza a sumar ahí. Sí, pero es que, digamos, no son... Ponerlos de acuerdo es complicado. Es que, igual, no son socialdemócratas. Antonio Álvarez de Santi está son ahí. los que quieren esas estructuras de 50 años para... Ok, es que eso es. entonces, ¿verdad? Sí, los Arias y su caña y su azúcar y su alcohol. Exacto. Que le venden al CNP. Antonio Álvarez de Santi y sus alquileres al gobierno de sus edificios, ¿verdad? Bueno, los de su esposa, no son de él. Los Araya mantenerse ahí en la alcaldía de San José y tener algún poder por ahí. Pero nada más. No era ok. Es que el libro de don Rolando Araya, que es muy bueno, ¿verdad? Testigo de excepción, y cuenta cómo era Liberación en aquellas épocas, ¿verdad? Bueno, lo tengo que decir, porque a mí me pasó. Cuando yo estaba en el colegio, en el Liceo San Carlos, en las elecciones del colegio,
el Partido Unidad Social Cristiana tenía su bloque y el Partido Liberación Nacional tenía su bloque, tenía a sus jóvenes que se les veía alguna perspectiva de que podían crecer, lo que insisto, como líderes primero en el liceo, después, qué sé yo, me llevarlos a una regiduría, a ser síndico, síndica, ¿verdad? Y llevarlos adelante. Pero cuando usted desarma todo eso, cuando Liberación tenía la Catalina, ahí se hacían, estudios de verdad. Y la gente iba y entendía qué era la socialdemocracia. Pero Liberación Nacional se convirtió en un cajón vacío donde solo me interesa la estructura. Claro. Este señor me puede traer 15 votos, este otro me puede traer 16 votos, aquel otro 45, y es lo que yo necesito. No me interesa si este es socialdemócrata, si es socialcristiano, si es liberal. Eso no me interesa y esos son los que me llevan. Y ahí, Álvaro, sí quiero insistir en algo. Esta Asamblea Legislativa que ya elegimos es la Asamblea Legislativa más neoliberal que Costa Rica ha tenido hasta ahora. Los únicos diputados que pueden enfrentarse para que a este Estado no lo terminen de vender o de regalar son los 6 diputados del Frente Amplio. Del resto de los diputados yo no, sinceramente, no los veo con los atestados ideológicos, con la capacidad de movilización dentro de la Asamblea Legislativa para frenar la avalancha de, supongo, privatizaciones que se van a hacer. Claro, yo no veo a Rodrigo Arias pensando diferente a Rodrigo Chávez en temas del Estado. No veo a Rodrigo Arias pensando diferente a Eliezer Feinstein. O a Eliezer Feinstein, ¿verdad? O el mismo Álvarez de Santi. Exacto, o a Vanessa Castro de Paul, la reina del combo, ¿te acordás? Célimo Guido la bautizó la reina del combo. Reina del combo. Vanessa Castro de Paul, que está otra vez en la Asamblea Legislativa, otra de las aperturistas de este país, ¿verdad? Y que tenía sus ojos enfocados en el ICE, ¿verdad? Hay que tener eso claro también. Y el Feinstein lleva 6 diputados. 6 diputados y uno, como lo dije la vez pasada, y uno entre ellos, consumidores de Costa Rica, ¿verdad? Que ha estado hablando en contra del monopolio del arroz, que ha estado hablando en contra del monopolio del gas, que ha estado hablando en contra de los monopolios, lo que ellos llaman a veces monopolios en el temas eléctricos, Max, ¿verdad? O lo que energéticos. sí pareciera es que cualquiera de los dos que quede, sí va a haber un remesón estatal. Se le van a comenzar a golpear las rodillas más aún. Ah, sí. Claro. Digamos, al Estado costarricense. Eso Sí, es lógico. Y los dos van por lo parecido. Exactamente. Es que yo lo que quiero es que cierren el CNP para ser yo el que venda. Exacto. Productos a las escuelas, colegios y policías y hospitales. Es que yo lo que quiero es que cierren el CNP y la Fábrica Nacional de Licores para ser yo el que le vende el alcohol, ¿verdad? Porque el CNP tiene que dárselo, el alcohol a los hospitales. Yo no se lo tengo que dar, yo se lo voy a vender, ¿verdad? Aunque sea baratico, pero no es baratico. Exactamente, pero yo quiero ese negocio. Que hay que vender un banco del Estado, claro, ya estamos aquí 15 personas que tenemos un capital bastante grande y queremos un banco. Pero queremos el Banco de Costa Rica. Denos el Banco de Costa Rica. Y nosotros lo compramos y esto va a mejorar todavía más. Eso es lo Qué que vacilón. ¿Y cómo engañan a la gente con el discurso de que esas cosas van a mejorar el empleo? ¿Va? Y que vendrán empresas nuevas y como nos vendieron con el tema del TLC. Sí, claro. ¿Se acuerda que Oscar Arias decía que hasta casi que BMW se podía tener? Usted iba a votar su Hyundai y se iba a comprar un BMW facilísimo. Exacto. Que ayer, hablando de este señor, escuchando al ministro de Hacienda, y espero que la gente que nos está viendo se acuerde, y si no, búsquenlo, por favor, los famosos bonos chinos. Cuando se vino el bajonazo en el mercado inmobiliario a nivel mundial, ¿se acuerda? Que aquí el plan escudo de don Oscar Arias, que lo que hizo fue contratar un montón de gente y la metió en la caja, y la metió en el ICE, y la metió en las instituciones públicas, y son los que tienen todavía más grande los salarios del Estado. Este señor consiguió unos bonos chinos, famosísimos, que cuando unos diputados le pidieron la negociación de esos bonos, la tasa de interés y todas esas cosas, el señor los declaró, ¿verdad?, secreto de Estado. La Sala Constitucional tuvo que salir y decirle, no señor, eso no puede ser así, tiene que darlos a conocer. Entonces había salido del país, doña Laura estaba ejerciendo la presidencia, doña Laura tuvo que dar esos papeles. Pero ningún medio de comunicación dijo nada. ¿Por qué? Porque eran chinos y China estaba llegando a Costa Rica y era lindísimo.
Sí, Y el ministro de Hacienda informa la semana pasada que esos bonos tenían una tasa de interés en dólares del 12%. Esa es toda la plata del mundo. De ahí más que pagar cualquier préstamo en el banco. Imagínense, y eran los famosos que nos lo dijeron, eran lo mejor que había, y eran al 12%. Costa Rica terminó Pagando hasta la semana pasada de ya cancelar esos bonos. 12%. O sea, esta gente está pensando solo en sus intereses. Claro. ¿Y cómo no quedar mal? Porque el señor lo que hizo fue, consigo plata al precio que sea, que los otros gobiernos vean a ver cómo hacen para pagarla, yo la conseguí, todo el mundo está bien, todo el mundo sigue en su fiesta, siga comprando, siga haciendo sus cositas, ¿verdad? Y todo el mundo tranquilo. Entonces, a Liberación Nacional, mucha gente dice, eso no se le puede creer. Y es donde mucha gente dice, pueden ponerme a un santo dentro de Liberación Nacional que yo no voy a votar por él. Si está en Liberación Nacional, ya está curtido. Ya está curtido. José María está pagando las Esos consecuencias de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Abstencionismo, ¿cómo lo ven? Si el abstencionismo es grande, hay más posibilidades que José María Figueres llegue a ser presidente de la República, ¿verdad? Si el abstencionismo es muy alto, José María casi que no se la quitan porque esos 300 y resto de 1000 de votos se le van a convertir en mayoría. Y Si el vamos a ver si abstencionismo crece más José María de acuerdo a la primera ronda. sí puede crecer, no creo que sea mucho, pero sí puede crecer. Y lo que nos están diciendo las encuestas en este momento es que esta campaña tan fea de ataques está haciendo que la gente diga que no va a ir a votar. Está creciendo cada vez más. Creo que hoy en la otra encuesta que se dio a conocer... Del CIEP. No, la de Expo. No, es que era de otra empresa, desde donde está Mario Quiroz, amigo personal. La de Enfoques, la UNA. Enfoques. Enfoques. Mario decía que está ya otra vez en el 40% el abstencionismo. Llegando casi que... Con perspectivas a crecer, porque los indecisos, o sea, aquella persona que decía, sí, voy a ir a votar, no sé por quién, ¿verdad? Con esas malacrianzas que se están viendo en los debates, sí, esa persona va a decir, no, yo no voy a ir a votar, ninguno de los dos, a ver, me enoja, sinceramente me enoja verlos, entonces no voy a ir a votar o voy a ir a votar nulo, ¿verdad? Entonces, el abstencionismo, yo creo que sí podría, si sigue esto así, tan fea esta campaña, puede ser que vaya a crecer bastante más el abstencionismo. Bueno, Max, muchas gracias y el domingo nos vamos a ver porque... Así. Vamos a ver qué va a pasar, es que está muy interesante, ahí vamos a poner sobre la mesa algunas encuestas. Sí, la ventaja del domingo es que a las 8 de la noche sí, el tribunal ya nos va a decir seguramente un 70%, 75% ya del conteo, entonces sí, casi sí, que vamos a saber. Entre dos es más rápido. Por supuesto que sí. Bien, gracias a ustedes. Recuerden que este programa no lo vamos a repetir el domingo porque vamos a estar aquí en vivo. Entonces, los invitamos para que el domingo nos vea en vivo, que vamos a estar... Canal 14 tiene programado una serie de coberturas que ya lo van a anunciar en diferentes programas y nosotros vamos a estar también aquí después de las 5 de la tarde esperando resultados y haciendo análisis del día, de lo que pasa, el acontecer de las elecciones nacionales. Así que los esperamos el domingo, vamos a estar en vivo para que sintonice Canal 14. Nos vemos, chao.